Esta mañana no vengo a hablarles sobre cómo cumplir un sueño, sobre cómo cumplir un viaje. Vengo a hablarles sobre algo más grande, mucho más grande, mucho mayor que nuestros pensamientos. El día de hoy vengo a hablarles sobre el sueño de Dios. Repita conmigo, el sueño de Dios. Y mire, el sueño de Dios tiene una sola meta. Y es una urgencia de vida o muerte. Y esa urgencia de vida o muerte es que todos, repita todos, sean salvos. Y este no es un pasatiempo para el Señor, porque todos somos una prioridad en el reino. Usted y yo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros compañeros, toda nuestra familia es importante para el Señor. Así que usted y yo somos una prioridad. Repita, yo soy una prioridad para el Señor. Dios te quiere dentro de su historia y su guión. Qué importante, ¿verdad? ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Me siguen? Miren, Dios no está buscando personas perfectas, que tengan un currículum alto, un estándar alto, una santidad alta. No, el Señor está buscando a personas como usted y como yo, imperfectas, pero que somos serviciales en el reino. Usted y yo somos serviciales en el reino, ¿lo sabía? Y hoy, esta mañana vamos a ver dos historias de gente como usted y como yo, que tenían sus propios planes. Por un lado va a estar la reina Esther, que vivía en su reino, en un spa 24/7, bien cómoda. Y por el otro está Pablo, un bad boy, un chico malo que perseguía a los cristianos. Así que ¿están preparados para escuchar estas dos historias? Amén. Y vamos rápidamente a la palabra. ¿Me acompañan a leer, por favor? Primera de Timoteo 2, del verso 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Repita conmigo, que todos los hombres sean salvos al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Miren, el Señor tiene una meta. El Señor está buscando que nadie se pierda. Y como dice el verso 4, que todos los hombres sean salvos. Y eso incluye a su vecino, al que le saca la mascota para que vaya a su jardín y haga sus necesidades, haga sus cariños. Eso incluye a sus vecinos, eso incluye a su familia, eso incluye hasta nuestros enemigos, a quienes consideramos nuestros enemigos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que Pablo instruye a su discípulo y dice que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad. No importa el pasado, déjeme decirle, no importa el error que hayamos cometido, ni la distancia que recorrimos equivocadamente. Para Dios, ninguna vida es un caso perdido. Su vida y la mía y la de nuestros familiares, de todas las personas de nuestro entorno, no es un caso perdido. Repita conmigo, ninguna vida en Dios es un caso perdido. Miren, su libertad, mi libertad y nuestra salvación no es un acto barato, tuvo un gran costo. Ese costo fue la vida del Hijo de Dios. ¿Lo entendemos?
Por eso es que debemos valorar lo que Jesús hizo en la cruz. Fue un precio tan alto que ninguna tarjeta, ninguna riqueza puede comprarlo. Es un valor inmenso. Nadie paga un precio tan alto por algo que no ama profundamente. Usted y yo lo entendemos, ¿verdad? Nadie ama algo que no valoramos. Y preste atención. Si Dios dio a su Hijo por la humanidad, significa que Él nos valora mucho más de que nosotros nos valoramos. Su amor no es un sentimiento pasivo, es una fuerza de rescate. Y Él está esta mañana buscando a personas como usted y como yo que tomemos ese desafío de ayudarle, de colaborar a salvar vidas. ¿Sí? ¿Amén? Usted y yo estamos diseñados con un propósito y vamos a colaborar a Dios a salvar vidas, porque hay mucha necesidad en el mundo. ¿Amén? ¿Verdad? Hay mucha necesidad en el mundo. Y mire, a mí me encanta la parábola del 1 por 99, le digo yo. Cuando Jesús, el buen pastor, habla de dejar a las 99 por usted y por mí. Y yo recuerdo que la decisión de una persona influye en su vida y influye en la mía. El tomar la decisión de no predicarle, de no compartirle un versículo bíblico, sino contarle su testimonio. Lo que Jesús hizo en su vida, lo que Jesús, ese jarabe especial, puede hacer en la vida de quien necesita. Y yo lo recibí. Y gracias a esa persona, Dios nos está utilizando. Amén. ¿Y cómo no darle un aplauso al Señor? Porque tenemos un motivo especial esta mañana. Mire, a veces le decimos al Señor que nos use, ¿verdad? Y el Señor saca su agendita y dice, bueno, te toca, ayúdame. Pero viene la excusa. Señor, no puedo el día de hoy porque tengo un partido de fútbol y es a las 10. Se reagenda, ¿verdad? O el Señor, le decimos al Señor, quiero servirte, pero no quiero hablar con mi vecino porque dejó mal estacionado el carro y tal vez me cae mal. Queremos los sueños de Dios, pero no queremos ayudar en el propósito. ¿Sí? Y a veces actuamos como un GPS. El Señor nos dice, tu compañera te necesita, tu compañero te necesita, está triste, está pasando por un momento de crisis. Y nosotros decimos, ¿no? Recalculando, y nos vamos por otro lado. Y obviamos el propósito del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque sentimos vergüenza. Queremos los sueños favorecidos de Dios, pero queremos seguirlo desde nuestro espacio cómodo, desde ese espacio donde no tenemos que mover un dedo. Dios quiere que nos sacudamos. Dios quiere sacarnos de esa zona de confort, porque usted y yo somos valiosos. ¿Sí? Usted y yo podemos inspirar, podemos impactar. Y el sueño de Dios tiene un nombre, es la salvación. Repita conmigo. Él quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Y tenemos 3 aspectos importantes para cumplir con este sueño de Dios. Mire, el sueño de Dios siempre ha sido salvar vidas. Y voy a contarles una historia, la historia de Esther. Y voy a nombrar a los personajes. El rey Asuero, bueno, mi hija le dice el rey Agujero. Amón, quien estaba como el segundo al mando, la reina Basti, Mardoqueo y Esther. El reino del imperio de Persa estaba gobernado por el rey Asuero. Y él preparó un gran banquete, dice su palabra.
de 180 días, es decir, más o menos unos 6 meses que lo preparó. Y ese fue el primer banquete. Y en un segundo banquete prepara algo especial que duró el mismo tiempo, cerca de 6 meses, para mostrar a los príncipes y gobernadores que había invitado su riqueza, su posición y todo lo que tenía en su imperio. Para culminar este segundo banquete, le pide a sus eunucos que llamen a su esposa Vasti. Pero ¿sabe qué? La reina Vasti dijo, no voy, no quiero, no me busque. En respuesta a esta negativa, el rey Asuero la destronó. Y al destronarle, convocó nuevamente dentro de su reino para elegir a la nueva reina. Y ahí aparece Esther. Esther se preparó durante 6 meses, déjeme decirle. Se preparó, fue al gym, se bañaba con rosas y toda guapa, ¿no? ¿Y sabe qué? Ganó el concurso. Ese era su plan. Pero no sabía el plan del Señor que venía más adelante. Ganó el concurso y estuvo en una posición alta junto al rey Asuero. Y es ahí que ella, actuando cómodamente, su primo Mardoqueo no se rindió fácilmente a favor del segundo al mando, Amán. El rey Amán, caprichoso, egoísta, ¿qué hizo con Mardoqueo? Quería exterminarlo. Pero ese impacto no solamente fue para Mardoqueo, sino fue para todo el pueblo judío. Todo el pueblo judío iba a cumplir una sentencia de muerte. Y vamos a leer Esther 4:12 para continuar con la historia. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Acompáñame a leer, por favor. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y acompáñame a leer la parte final. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mire, y Esther respondiesen a Mardoqueo, dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Susa era una ciudad de Persia. Y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a lo que le mandó Esther. Mire, Esther estaba en el palacio, con aire acondicionado, en su piscina, disfrutando de los banquetes, cómodamente. Pero afuera su pueblo estaba con una sentencia de muerte. Al igual que fuera de la iglesia, fuera de su casa, fuera de su negocio, existen personas que nos necesitan, que compartamos el evangelio, que compartamos las buenas nuevas. Y el Señor nos quiere sacar de esa comodidad. Y Mardoqueo lanzó esta frase muy importante que hasta hoy nos sacude. Y quién sabe si para esta hora ha llegado. Y esa frase la comparto a ustedes. ¿Quién sabe si para esta hora hemos llegado? ¿Saben? Usted y yo no estamos por casualidad escuchando la palabra de Dios. Esa bendición no puede quedarse en nuestra casa únicamente con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestra familia. La puede compartir.
Y cuando usted la comparte, va a saborear cosas extraordinarias y sorprendentes. Pero vamos a ubicarnos en este contexto histórico de Esther. Había un decreto real para eliminar a los judíos. Esther era judía, pero el rey no lo sabía. Y Mardoqueo pronuncia esto importante, que porque tal vez Esther creía que por estar en el reino no iba a perecer. Iba a perecer porque ella también era judía. Y si se hundía el barco, ella también se hundía. No era solamente un problema político, era un asunto de salvación. Y ahí podemos darnos cuenta que la salvación está presente desde la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Verdad? Miren, y si ella no actuaba, ¿qué sucedía? Dios iba a levantar a otra persona. Si usted se niega a compartir el Evangelio, si usted se niega a compartir las buenas nuevas, alguien más lo hará por usted. Déjeme decirle. Así que, ¿cuál es la misión? ¿Cuál es el desafío? Vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a evitar que muchas personas se pierdan de esa bendición. Usted y yo somos un canal de bendición. Amén. Por ello, el Evangelio no es una opción. El Evangelio es una urgencia. ¿Sí? Recuerdo que hace mucho tiempo, este servidor, este siervo, pasaba por una crisis. Y en medio de esa crisis no sabía cómo enfrentarlo. Aparentemente tenía trabajo, salud, dinero y amor y nada faltaba en mi vida. Y cuando una de esas aristas se quebrantó, desapareció, había ese vacío que nada podía llenar, ningún placer del mundo. Y recuerdo claramente que caminaba, que estaba a pie un día por una de las calles del centro de la ciudad, sin rumbo, no sabía qué hacer. Y una persona apareció, su nombre era Carmita. Y Carmita no me predicó, ni tampoco me leyó la Biblia, me abrió la palabra de Dios. Solamente me contó su testimonio. Que el Señor pudo rescatarla, que el Señor pudo renovar ese amor que estaba perdido. ¿Y sabe qué? Aquí está el efecto. Si sucedió conmigo, sucedió con ustedes, y es más seguro que va a suceder en la vida de todas las personas que nos rodean. Amén. Y continuemos, vamos a leer 1 Timoteo, primer capítulo del verso 14 al 15. Pero la gracia de Dios, nuestro Señor, fue más abundante con la fe y el amor que es Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mire la pasión de Pablo. Pablo no era un niño bueno, era un bad boy, un chico malo, ¿verdad? Y era un perseguidor. Pero cuando la gracia lo alcanzó, entendió que Cristo vino a salvar a los pecadores. Todos entendemos eso, ¿verdad? Dios viene a tiempo a rescatarnos. Y a mí me encantan los de repentes del Señor, porque de repente escuchamos una voz de aliento, de repente escuchamos si puedes, el Señor tiene propósito en ti. Dios no está buscando espectadores, está buscando colaboradores. Mire, hace días me encontré con una amiga que queremos mucho y está pasando por un diagnóstico médico. Y esta gran amiga me contaba su diagnóstico, pero esa
esa no fue la idea central de la conversación. Ella me comentaba que en medio de su crisis, en medio de su diagnóstico, ella podía compartir la palabra de Dios a quien tenía al lado. Mientras tú y yo nos preocupamos de los asuntos del Señor, el Señor se va a ocupar de tu salud, se va a ocupar de tus preocupaciones, el Señor se va a preocupar de tus finanzas y de todos tus sueños. Amén. John Stott menciona lo siguiente: no podemos decir que amamos a Dios si somos indiferentes a lo que Él más ama, que son las almas. No podemos decir que amamos a Dios si no podemos predicar, si no podemos compartir la palabra de Dios a nuestros amigos. Si vemos a alguien que está triste, melancólico, a punto de quitarse la vida y no llevamos una palabra de aliento. ¿Por qué quedarnos con la bendición? Así que, mire, Dios usa personas comunes con una obediencia extraordinaria. Esther no era profeta ni líder espiritual, era una joven con miedos y riesgos tal y como nosotros. Pero Mardoqueo le dijo algo claro: si ella no lo hacía, iba a levantarse otra persona. Y el sueño de Dios no depende solamente de los más preparados, depende de personas comunes, de personas ordinarias como usted y como yo. Así que Dios no unge a personas habilidosas, Dios unge a personas disponibles. Repita conmigo: yo soy disponible. Y luego le va a suceder cosas particulares como las que me sucedió. En cierto día aconteció que una persona, un varón, estaba pasando por una crisis. Estaba pasando por una depresión tremenda. Intentaba quitarse la vida. Y llegamos a tiempo. Es el Espíritu Santo el que se mueve, no nosotros. Somos su herramienta. Y llegamos a ayudar, llegamos con una palabra de aliento. Y esta persona, gracias a Dios, comprendió que no estaba sola. Comprendió que Dios estaba presente a través de nosotros. Y todo marchaba bonito, todo estaba muy bien. Hasta que una madrugada, a las 3 de la mañana, mi esposa estaba durmiendo. Recibo un mensaje y me dice: Stalin, gracias por lo que estás haciendo en mi vida, estoy bien, se fue las ideas de suicidio, de la depresión, estoy bien. Wow, dije, el Señor es bueno, el Señor es muy bueno, estamos rescatando una vida, estamos haciendo la obra del Señor. Y después me llega un audio, no pasó ni 5 minutos. Stalin, ahora soy famoso. Dije, Dios es bueno. ¿Cómo le está bendiciendo a esa persona? Quería despertarle a mi esposa, pero no. Su sueño era más intenso, más profundo. Después de eso me llega otro audio. Entonces yo quería preguntarle, ¿por qué eres famoso? Y me dice, Stalin, soy famoso. Le digo, y sí, ¿por qué eres famoso? Estoy perdido en el Imbabura. Mire, la obra no termina ahí. Cuando ya atraemos a alguien a Cristo, la obra continúa permanentemente. Hasta el final. Nos vamos a desgastar por lo que más le apasiona a Cristo. Sus almas, sus vidas. Amén. Y continuamos leyendo. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y nos damos cuenta que Esther tenía miedo. Pablo tenía un pasado oscurísimo. Pero Dios no te pregunta si eres perfecto. Dios te pregunta si estás dispuesto. ¿Sí? A veces pensamos que hablar de Jesús hay que tener un superpoder o ser un supercristiano y hasta levitar. No, déjeme decirle que estamos equivocados. Somos instrumentos del Señor.
Él hace del ordinario algo extraordinario. John Stott señala lo siguiente: Dios nos llama a los equipados. Dios llama, Él equipa a los llamados. Mire, y a veces caemos en la jugada del enemigo porque no nos creemos en esa capacidad de aportar, de ayudar al Señor. En cierta ocasión, a mí me encanta esta palabra, aconteció, porque es parte de mis frases. Aconteció que queríamos ayudar a un varón y buscábamos mi carro estaba dañado, recuerdo, y quería ayudar a otra persona, pero no tenía que movilizarme. Y llamé a un amigo, y este amigo me dijo: no puedo. Bueno, le dije: gracias, porque estoy siendo tentado. Vamos, te ayudo a orar. Vamos, levántate, pero acompáñame a hacer la obra. No, dice: estoy siendo tentado. Sí, con una voz desafiante: estoy siendo tentado. Y a mí me encanta la historia de José, porque miren, José fue tentado, al igual que todos nosotros. Porque la esposa del faraón lo quiso acosar de alguna manera, ¿verdad? Pero miren, la esposa de faraón no era una viejita que no tenía dientes, que decía: José, José. No era así la esposa de faraón. La esposa de faraón era una mujer de Hollywood, ¿verdad? Imagino que decía: Joseph, ven acá. ¿Verdad? Todos estamos siendo tentados, pero que sobresalga el amor por las vidas de Cristo. Amén. Yo quiero contarles parte de nuestro testimonio con la autorización de mi querida esposa. ¿Cuántos están con su pareja aquí? Son una bendición, ¿verdad? Bríndele un aplauso a nuestras esposas, a nuestras compañeras, a nuestras parejas. Mire, hace meses atrás mi esposa estaba trabajando tranquila en una entidad financiera. Todo marchaba cómodamente. Nuestra área financiera estaba de una forma confortable con los sueldos, pero de repente aconteció que fue despedida. No lo entendíamos y pasamos un mal tiempo, se puede decir. No entendíamos por qué salió de su comodidad. Y con el transcurrir de los meses, Dios puso algo en mi corazón, que me tocaba a mí, dejar algo que me gustaba, que me apasionaba, mi trabajo. Como buen abogado le argumentaba al Señor, le decía: Señor, no es posible porque va a menguar la parte económica, no es posible porque hasta me creía el dueño del futuro, decía: ¿cómo voy a pagar los estudios de mi hija, los estudios universitarios? Y me convertí como cuando queremos levantarnos a nuestros hijos: ya levántate, está bien, te toca. Me cubrí y hasta que se vaya la voz, hasta que desaparezca. Eso pasó en un mes. Al siguiente mes volvió el sentimiento, volvió el mover del Espíritu Santo a decirme nuevamente: Dalin, te toca. Y ahí es cuando el corazón del Señor nos inspira y nos enseña a depender. Y nos rendimos a Él y me rendí. Le dije: Señor, yo obedezco, sé para qué me estás preparando, sé que no puede ser fácil, tengo miedo, como dice el Santi, tengo miedo. Y en la lógica humana todo iba a cambiar, se iba a desestabilizar económicamente nuestra situación. Pero déjeme decirle, eso que parecía locura, en las manos del Señor tenía propósito. Porque cuando nosotros nos preocupamos por las almas, por lo que se apasiona el Señor va a ocuparse de nuestras necesidades. En nuestra área financiera, desde que tomamos la decisión,
ha sido, no ha bajado, no ha decrecido, ha mejorado y tenemos un negocio propio. Y al igual que Esther, tuvimos que dejar las comodidades y tomarnos de las manos y decirle: Señor, aquí estamos, nos tienes listos y vamos por esas vidas. No somos perfectos, pero el Señor está en medio, en el propósito. Y me da gusto ver a mi mamá, que es parte del propósito también. Ha sido mucho tiempo para que mi mamá esté aquí y el Señor cumple esos sueños que anhelamos. Amén. Miren, Dios no es deudor de nadie. Lo que hacemos para el Señor lo recompensa. Esther arriesgó su vida y Dios la honró. Si tú y yo arriesgamos lo que más queremos, el Señor se va a ocupar de lo que anhelamos. Así que pierde cuidado. No hay excusas en el reino. Cuando tú decides servir al Señor, el Señor va a suplir esa necesidad. ¿Sí? Miren, Pablo entregó su vida completa al Evangelio y nunca fue abandonado, nunca fue olvidado. Cuando cuidamos lo que es de Dios, Él cuida lo que es tuyo. Y el sueño de Dios es habitar entre nosotros y darnos salvación. Cuando yo conozco el sueño de Dios, comprendo que su sueño se convierte en mi sueño, que su misión se convierte en mi misión, que su plan se convierte en mi plan. El problema es que creamos una propia misión independiente del Señor. No vinculamos al Señor en nuestros planes, lo hacemos de una forma atómica. Pero el llamado es uno solo, es la salvación, que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Amén. Y los sueños de Dios nunca compiten con los tuyos, déjame decirte. Por eso esta mañana el Señor nos hace una pregunta, al igual que Esther. ¿Y si para esta hora hemos llegado? Amén. Si para esta hora usted y yo hemos sido preparados. Tus sueños no compiten con los de Dios, se alinean cuando nos ocupamos del sueño de Dios. Y esta enseñanza nos deja esa pregunta para que reflexionemos. Si para esta hora hemos llegado, no por casualidad, sino para cumplir los planes del Señor. Esther entendió su posición porque tenía propósito. Tú y yo comprendemos ahora nuestra posición, donde estamos en el lugar que el Señor nos ha colocado por un propósito, ¿verdad? Y si alguna vez pensaste, ¿quién soy yo para compartir el Evangelio? Déjame decirte que nadie de nosotros fuimos perfectos ni capacitados. Solamente dijimos: Señor, aquí estamos, disponibles. Y tú vas a decir: Stalin, no puedo hacer la obra del Señor. No me siento capaz, tengo muchas cargas. Déjenme contarles una historia que cierto día una persona, un varón, estaba en las afueras de la Casa Blanca, preocupado, cargado, triste. Quería tener una cita con alguien importante. En medio de su tristeza aparece un niño con una voz frágil, sencilla, y le pregunta: ¿qué haces aquí? Y el varón le dice: quiero tener una cita con alguien importante, con el presidente. El niño le responde: debe ser
muy difícil. Sí, debe ser muy difícil. Y el niño, sin miedo, le invita a tomar su mano y le dice, acompáñame. Toma la mano del varón, ingresa a la Casa Blanca, pasa el primer filtro, nadie le decía nada, sorprendido. Pasa un segundo filtro, tampoco nadie le decía nada. Un tercer filtro y estaba cerca de un despacho. Sorprendido y con su mano sudorosa, decía, esto es extraordinario. Y el niño le lleva al despacho y le dice, papá, esta persona quiere hablar contigo. Ese es Jesús, quien toma tus cargas, quien toma tus manos y te lleva al Padre. Ese es Jesús.